Muy bien, entró. ¿Ese eres tú? A ver, Hola, buenas tardes, compañeros. En un momento iniciamos nuestro jueves de capacitación. Un momentito en lo que se conecta nuestro ponente.
Bueno. Ya no importa, ¿verdad? Que ponga el altavoz, ¿verdad? ¿O todavía estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Sí me ven? Buenas tardes, Roberto. Mari Carmen. Hola, ¿qué tal, Lulú? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mari Carmen, hola. Mari Carmen, disculpa. No te preocupes. ¿Cómo Ya estás? ya eres coanfitrión para que puedas compartir tu presentación, ¿eh? Ok, Ya puedes compartir pantalla. Voy a conectarme con... ahorita va a entrar otro Roberto Amador, pero es mi computadora. Esta es la cámara. Ok, Entonces, ahorita mismo entro. Y a ver si me puedes hacer en ese, porque es en la que voy a poner la... Ok, está bien. Sí. Gracias. Ahí está, ya me conecté del otro. Listo, ya también eres coanfitrión. Perfecto, muchas gracias. Y aquí está. Listo. Perfecto. Entonces, damos inicio a nuestro curso. Aquí con el licenciado Roberto Amador. Él es el director de Protección Legal Patrimonial, socio Suma, y pues nos trae un tema muy interesante que es el cálculo del ISR en los contratos de arrendamiento. Exacto. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Ya veo que ya estamos conectados unos cuantos. Entonces, pues empezamos de una vez para que aprovechemos la tardecita lo más que se pueda. El día de hoy vamos a platicar, bueno, me presento, algunos ya me conocieron el día de mi ingreso a Suma. Mi nombre es Roberto Amador, soy abogado, el director general de Protección Legal Patrimonial y, bueno, de la Escuela de Bienes Raíces, que es parte de Protección Legal Patrimonial. Nosotros nos dedicamos a distintas áreas de compraventa, arrendamiento y litigio de derecho inmobiliario. Y entonces, como parte de nuestros servicios de arrendamiento, ayudamos a los asesores a explicarles cómo se calcula el impuesto sobre la renta en operaciones de arrendamiento, ¿sí? Primero es importante ver por qué se hizo, por llamarlo así, más importante pagar el impuesto sobre la renta, ¿sí? Pagar los impuestos. No significa que antes no se debiera pagar impuestos, no. Lo que pasa es que ahora ya hay más consecuencias de si no se paga, ¿sí? Y cada vez se está regulando más este tema. En la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 118, se establecen las obligaciones que tienen, las obligaciones fiscales que tiene la gente que tiene la actividad de arrendamiento. ¿Sí? En su fracción tercera establece que tiene la obligación de expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones recibidas, es decir, por lo que le estén pagando. ¿Sí? Cuando te pagan la renta, tienes la obligación de emitir una factura, o CFDI, es su nombre correcto. Pero señala que tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario en los que se condena al arrendatario al pago de rentas vencidas,
la autoridad requerirá al acreedor que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales a que se refiere esta fracción. En caso de que el acreedor no acredite haber emitido dichos comprobantes, la autoridad judicial deberá informar al SAT la omisión mencionada en un plazo máximo de 5 días, contados a partir del vencimiento del plazo que la autoridad judicial haya otorgado al acreedor para cumplir el requerimiento. Es decir, que si el propietario demanda al inquilino por falta de pago de rentas, entonces, una vez que gane el juicio el propietario y condene al inquilino a pagar las rentas vencidas, el juez le va a pedir al propietario que acredite que expidió las facturas cuando le pagaron la renta. ¿Cómo va a saber el propietario, el juez, qué rentas se pagaron? Pues con la misma demanda se establece, por ejemplo, si yo estoy demandando las rentas de mayo y junio y mi arrendamiento empezó en enero, significa que me pagaron enero, febrero, marzo y abril. Y entonces tengo que mostrar las facturas de esos 4 meses. ¿Ok? Entonces, si no las muestro, ¿qué va a pasar? Pues por la parte civil no va a pasar nada, porque el juez, aunque no se las muestre, tiene la obligación de ya condenó al inquilino a la desocupación, entonces tiene que seguir con el procedimiento, es decir, continúa con la desocupación del inmueble y podemos seguirle cobrando los adeudos al inquilino o al fiador, no importa. El punto es que le va a avisar al SAT de una posible evasión. ¿Sí? Ese es el punto de esta reforma a la ley del impuesto sobre la renta. Y esta misma reforma la hicieron en la ley del IVA. Ahí le agregaron un párrafo en el cual dice exactamente lo mismo. Obviamente esto aplica para los arrendamientos también que generan IVA. Recordemos que el IVA está exento en arrendamientos de casa-habitación. ¿Sí? Pero casa-habitación sin amueblar. Si está amueblada, ya genera IVA. ¿Ok? Lo que es comercio, cualquier tipo de oficinas, industrial o amueblada o habitacional amueblada, genera IVA. Ahora, otra implicación que podemos tener en el lado de los impuestos, por no pagar los impuestos en arrendamiento, es por no poder acreditar la buena fe en un procedimiento de extinción de dominio. La Ley Nacional de Extinción de Dominio, en su artículo 15, establece cuáles son los supuestos, más bien, cuáles son los requisitos para acreditar la buena fe. Y en su fracción segunda establece que oportuna y debidamente se pagaron los impuestos y contribuciones causados por los hechos jurídicos en los cuales funde su buena fe. En un arrendamiento vamos a fundar nuestra buena fe en que estamos rentando. ¿Sí? En el documento de que se está rentando y vamos a mostrar nuestro contrato de arrendamiento y todo nuestro proceso. Entonces, si vamos a declarar que estábamos rentando y por esa razón no sabíamos qué pasaba en el interior de mi inmueble, entonces tengo que estar al corriente en el pago de los impuestos respectivos. Y es muy claro en el artículo, la fracción, que oportuna y debidamente. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que en dado caso que nos inicien un procedimiento de extinción de dominio, si no tenemos pagados los impuestos, corremos el peligro de no acreditar la buena fe. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? Veo que no somos tantos. 19. ¿Alguien tiene una duda? Si gusta abrir el micrófono, no sé si se pueda. Abrir el micrófono y hacerla sin problema. ¿No? ¿Nadie? Ok, perfecto. Bueno, entonces esas son las consecuencias ahorita de no pagar impuestos, ¿sale? Ahora, vamos a hacer el cálculo.
Vamos a iniciar con una renta de 10,000 pesos. ¿Ya tienen todos lápiz y pluma? Perdón, lápiz y hoja para anotar. Déjenme poner una hojita. Aquí es donde vamos a hacer los cálculos respectivos. Tenemos una renta de 10,000 pesos. Vamos a iniciar a hacer el cálculo con una renta de 10,000 pesos. Aquí es importante señalar que tenemos dos distintas formas de hacer una contabilidad en arrendamiento. La forma número uno es, por llamarlo así, la forma normal, la común, la que todo el mundo conocemos. Y es en la que vamos a tener un ingreso, vamos a dar una factura y vamos a deducir gastos, ¿sí? Vamos a meter los gastos que podamos de acuerdo a la actividad a la cual nos dediquemos y entonces vamos a poder deducir los gastos que ingresemos. En el arrendamiento podemos meter todos los gastos que son para remodelaciones, para cambios, para alguna situación del inmueble, alguna mejora, todo eso se puede meter como gastos en un arrendamiento. Pero no podemos meter gastos que no sean necesarios para mi actividad. Por ejemplo, gasolina, o por ejemplo el teléfono, o por ejemplo el súper, o por ejemplo ropa, no lo podemos meter. Entonces, aquí el problema es que el negocio de rentar es no estarle metiendo mes a mes al inmueble y obviamente obtener una ganancia, ¿sí? Entonces, por eso está la otra forma de hacer tu contabilidad como arrendador. Y es por deducción ciega. La deducción ciega es mediante la cual podemos deducir el 35% de los ingresos sin mostrar ningún comprobante. La desventaja de esta es que solo podemos deducir el 35% y no podemos meter ningún gasto extra. Solo el 35%. ¿Sí? Ahora, la más recomendada por los contadores es normalmente la deducción ciega, porque como les decía de la otra contabilidad, pues no todos los meses estoy haciéndole mejoras y cambios al inmueble para poder meterlo como gastos. Entonces, y obviamente el cálculo que podemos hacer ahorita es sobre una deducción ciega. ¿Por qué? Porque el otro cálculo va a depender de cuántos gastos y cuánta deducibilidad tenga el propietario. ¿Ok? Y entonces, tenemos una renta de 10,000 pesos. A esos 10,000 pesos le vamos a restar el 35%. Y eso nos da 6,500 pesos. ¿Ok? Esos 6,500 pesos, estos, se llaman base gravable. ¿Ok? Esos 6,500 que ya me restan, que es el resultado de mi renta menos el 35%, se llama base gravable. Una vez que tengo mi base gravable, voy a utilizar la tablita que tengo en pantalla. ¿Sí? En pantalla tengo 3 tablitas, 2 del lado izquierdo y una del lado derecho. Una vez que tengo mi base gravable, me voy a la que tengo del lado derecho y ubico mis 6,500 entre alguno de los renglones que están en eso. Es decir, en el tercer renglón vamos de 4,910 a 8,629.20. Entre esos están mis 6,500 pesos. ¿Hasta ahí vamos todos bien o ya me fue muy rápido? ¿Vamos bien?
Perfecto, vale. Ok, entonces, ubicamos los 6,500 entre los renglones y vemos que en el tercero está estoy en el tercer renglón. Nos dice la regla, a 6,500 pesos le resto mi límite inferior, es decir, a 6,500 le resto el límite inferior de mi renglón. O sea, le resto 4,910.19. Y el resultado es 1,589.81. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. A ese resultado, 1,589, lo multiplico por el porcentaje de mi renglón. Si estamos en el tercer renglón, nos vamos a la última columna y ahí viene el porcentaje. Entonces, a 1,589 lo multiplico por 10.88%. Y eso me da como resultado 172.97. Y me dice la regla. Después de eso, al resultado le sumo la cuota fija de su mismo renglón. ¿Sí? Le sumo 288.33. Y eso me da como resultado 461.30. Ahí está. Eso es mi impuesto a pagar. ISR. Es decir, que si yo rento un departamento de 10,000 pesos al mes, pago 461.30 pesos. ¿Cómo ven? No es tan complicado. ¿Alguien se quedó en algún paso? Verónica Aguilar me pregunta, tengo entendido que se puede realizar la contabilidad ciega y al final del año se puede ajustar a la contabilidad normal los gastos del predial y otros. Ok. Sí, se hace la contabilidad ciega, Verónica, pero al final del año puedes meter en tu anual, de hecho tienes que hacer una declaración anual y en ella ingresas tus gastos de predial. De hecho, el predial lo puedes deducir, es el único gasto que puedes deducir mes a mes. Por ejemplo, en este mismo ejemplo, si el predial costara, no sé, fueran 200 pesos de predial, entonces a mi base gravable baja a 6,300. Pero es el único gasto que puedes meter mes a mes, bueno, cada bimestre. Los demás, los anuales, en los anuales puedes meter otro tipo de gastos, ¿sí? Puedes meter intereses, puedes meter los seguros, las primas de seguro, otro tipo de gastos. Pero como tal, una remodelación que la pudieras meter en el anual, no se puede. ¿De qué, Verónica? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo con una renta de 30,000. Como les digo, no es tan complicado sacar el cálculo. Una renta de 30,000, ¿sale? A 30,000 le resto el 35%.
Es decir, le resto 10,500. Y eso me da mi base gravable de 19,500 pesos. Base gravable. ¿Ok? Después, ubico mi base gravable en la tablita que tengo. Y entonces voy a ubicar mi base gravable en el sexto renglón, entre 2,009 pesos y 24,222 pesos. Ahí, entre esos dos rangos, está mi base gravable. Y entonces me dice la regla, a 19,500 pesos, le resto el límite inferior, o sea, le resto 12,009 pesos con 95 centavos. Y eso me da en la resta 7,490.05. Hasta ahí vamos bien todos, ¿verdad? Una vez que tengo esa resta, ese resultado, lo multiplico por el porcentaje de mi renglón. En este caso lo multiplico por 21,36%. ¿Ok? Ya que lo multipliqué por 21,36%, el resultado es 1,599.87. Y a ese resultado le sumo la cuota fija de su renglón. O sea, le sumo 1,271.87. Y el resultado es 2,871.74. Es decir, una persona que renta en 30,000 pesos mensuales pagaría de impuestos 2,871.74. 30,000 menos 10,500 de mi 35%. Mi base gravable es de 19,500. Mi límite inferior es de 2,009.95. Al resultado lo multiplico por 21,36. Y al resultado le sumo la cuota fija. Y eso me da el impuesto a pagar. ¿Dudas o preguntas? Ahora, es importante señalar varios aspectos. Uno, si tengo una persona que tiene 3 departamentos de 10,000 pesos, no significa que para calcular el impuesto tengo que multiplicar 461.30 por 3. No. Si una persona tiene 3 departamentos, aunque sean 3 de 10, o 2 de 15, o 5 de 6,000, o 10 de 3,000, pero mes a mes recibe 30,000 pesos por su actividad de arrendamiento, va a pagar 2,871.74. Al SAT no le importa cuántos inmuebles estés rentando. Lo que le importa es cuánto estás obteniendo de ingreso por tu actividad de arrendamiento.
Verónica, ¿quieres preguntar algo? Ah, no, perdón. Denme un segundito, por favor, perdónenme. El micrófono, ¿puedes prenderlo? Disculpen, regresé hablando. Ya. Entonces, una persona que genera 30,000 pesos tiene que pagar impuestos a razón de esos 30,000. ¿Sí? Perdónenme, discúlpenme. Ya, discúlpenme, complicaciones de aquí de la oficina. Entonces, me preguntan, Arturo Acevedo, o sea, para calcular el impuesto debo consolidar la suma de todos los ingresos por arrendamiento antes de ir a la tabla. Exactamente, Arturo. Por ejemplo, esa misma persona que tiene 3 ingresos, 3 departamentos de 10,000 pesos. ¿Sí? Esa misma persona, cuando se le rente el primero, el primer mes va a tener un impuesto a razón de 10,000. Cuando se le renta el segundo, a razón de 20,000, y cuando se le renta el tercero, a razón de 30,000. ¿Sí? Y cuando se le vayan desocupando, al revés. Ya que tiene todos ocupados, se le desocupan 2, y entonces va a ser su cálculo de impuestos a razón de 10,000. Y entonces, así es como va siendo progresivo. Tú tienes que hacer tu corte a fin de mes. ¿Cuánto recibí este mes por mi arrendamiento? Y con base en eso hago el cálculo para el pago de impuestos. Esto es importante especificar que este es sobre el impuesto sobre la renta. No tiene nada que ver aquí el IVA. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o duda? Ya, discúlpenme. Entonces, alguien dice, al igual se consolidan los prediales y se resta el importe. Exactamente, Verónica. Se resta el importe una vez que se hayan pagado los prediales. Ahora, ahí cambié la pantalla, ¿no, verdad? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de cómo sacar el impuesto? Porque si alguien tiene dudas, es el momento antes de que les enseñe una tablita. Verónica, si se paga anual, se prorratean los 12 meses. No, lo descuentas de la primera. Cuando lo pagaste en ese mes, descuentas todo el pago. Liliana, ¿de dónde se saca la tabla? La tabla está en la ley del ISR.
¿sí? Se calcula con la ley del ISR, esa tablita debe estar en el 120, 121 me parece, de la ley del ISR. Verónica, si se inició el arrendamiento en mayo y se pagó en enero, ¿qué sucede? Ah, ok, ya te entendí, Verónica. No, ya se pagó, lo pagaste antes de obtener el ingreso, entonces lo podrías deducir, pero hasta la anual, en ese caso. En tu caso, Verónica, si ya se pagó así, lo deduces hasta la anual. Como ven, no es tan complicado el cálculo, ¿sí? No es tan complicado. Y es mucho menos complicado, por ejemplo, con esta tablita. Sí, dejen, chiquito aquí está. Esta tablita se las voy a regalar a todos. La voy a subir al grupo que tenemos. Y esta tablita, ahí nada más van a poner el monto de la renta. ¿Sí? Por ejemplo, una renta de una persona. En el mismo ejemplo que pusimos de los 3 departamentos de 10,000. El primer mes que se lo rentó solo uno, va a pagar 10,000 pesos. Le dan enter y del lado derecho aparece cuánto paga de... Lo voy a hacer más grande. Ahí está. De 10,000 pesos va a pagar 461. El segundo mes, que ya se le rentaron 2, hacemos toda nuestra operación, o si quieren tomamos la tablita, que este Excel que les voy a dar, y va a pagar 1,483.34. Y el tercer mes, que ya se le rentaron los 3, va a pagar 2,871.74. ¿Sí? Por eso les preguntaba si tenían duda de cómo sacarlo, porque bueno, la idea es que aprendemos cómo sacar el impuesto. Esta tablita se las voy a regalar, pero es importante que sepamos cómo sacar el impuesto y de dónde sale. No, ¿de qué? Gracias a ustedes. Entonces, este curso lo quise hacer muy por la hora, por el día, por todo. Lo quise hacer muy ligero. Ya no hablé más acerca de las consecuencias y todo el tema. Lo quise tocar muy rápido. ¿O quiere alguien que ahonde más en el tema de las reformas en arrendamiento, perdón, las reformas de impuestos y de la ley de extinción de dominio? Prácticamente quise irme al concreto, al cálculo del impuesto. Ok, Abundancia, ¿en qué te gustaría que regrese? ¿A la parte de la ley del ISR o a la parte de la extinción de dominio? ¿O a las dos? Ok, perfecto. Regreso a eso. ¿Por qué es importante pagar los impuestos en este 2020? Por dos grandes razones. Uno es la modificación que se hizo a la ley del ISR. ¿Sí? Se hizo una modificación a la ley del ISR en su artículo 118. En su fracción tercera se establece las obligaciones del arrendador. Es decir, perdón, de la persona que tiene un ingreso por arrendamiento, se establecen sus obligaciones. Y en la primera parte dice expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones recibidas. Es decir, que tiene como obligación expedir facturas o CFDIs por los pagos recibidos. Pero hubo una reforma en este 2020 que establece que tratándose, que es a partir del punto en adelante, eso es lo que se adhirió. Tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario
en los que se condena al arrendatario al pago de rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales a que se refiere esta fracción. En caso de que el acreedor no acredite haber emitido dichos comprobantes, la autoridad judicial deberá informar al SAT la omisión mencionada en un plazo máximo de 5 días. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que si un propietario, alguien está rayando la pantalla, se ve curioso, que si un propietario demanda al inquilino por falta de pago de rentas y gana, entonces el juez va a pedirle al propietario que demuestre que expidió las facturas correspondientes. Y si no las muestra, le va a avisar al SAT de esa omisión. ¿Sí? Eso es lo que reformaron para este artículo. Y el artículo 33 de la ley del IVA se estableció lo mismo, ¿sí? Se adhirió el mismo párrafo, solo que aquí ya le pusieron un párrafo más. En la otra se lo agregaron a una fracción y en el artículo 33 de la ley del IVA pusieron exactamente lo mismo, abarcando los arrendamientos que generan IVA. Sí, recordemos que el único que está exento de IVA es habitacional sin amueblar. Si es habitacional amueblado, genera IVA. Eso es en cuanto a la ley del ISR y en cuanto a la ley del IVA. En la extinción de dominio se establece en su artículo 15, en la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se establece en el artículo 15 cuáles son los requisitos que necesita un propietario demostrar para acreditar la buena fe con la que estuvo rentando. Recordemos que para esta ley, buena fe no significa confiar en la otra persona. Normalmente pensamos que buena fe es yo confío en ti, tú confías en mí, estamos actuando de buena fe. Pero recordemos que para esta ley, la ley de extinción de dominio, la ley nacional de extinción de dominio, eso no es buena fe. ¿Sí? Para la ley nacional de extinción de dominio, buena fe es actuar bien, actuar de forma cautelosa y no querer engañar al otro. ¿Sí? Y entonces, dentro de eso, viene el pago de impuestos. Y en su fracción segunda, establece, para acreditar la buena fe, pone como requisito que oportuna y debidamente se pagaron los impuestos y contribuciones causados por los hechos jurídicos en los cuales funde su buena fe. En un arrendamiento vamos a fundar nuestra buena fe en el acto de arrendamiento. Vamos a decir pues que estaba rentando y al estar rentando no sabía qué es lo que pasaba en el interior del inmueble. Entonces, ya que vamos a declarar que por esa razón no sabíamos lo que pasaba en el interior, vamos a fundar nuestra buena fe en arrendamiento, tenemos que tener pagados los impuestos en arrendamiento. Entonces, ¿cuál es un problema que podemos tener si no tenemos pagados los impuestos de arrendamiento? Que no acreditemos la buena fe en caso de una extinción de dominio. Obviamente, aparte de los impuestos, se necesita acreditar todo lo demás. ¿Sí? La fracción primera establece que consta en documento de fecha cierta y anterior a la realización del hecho ilícito. Es decir, tu contrato de arrendamiento, contrato del propietario. Solo aguas ahí. Denle las llaves al inquilino el día de la vigencia. Desafortunadamente pasa que la vigencia inicia el día, firmamos el contrato el día 25 de mayo. Y la vigencia inicia el día 1 de junio. Y entonces le damos las llaves al inquilino para que haga
vaya cambiando sus servicios, el internet, el teléfono, vaya tomando medidas, ponga cortinas. Le damos las llaves unos días antes. Y el problema no es darle las llaves unos días antes, es no anotarlo en el contrato. ¿Por qué? Porque imagínense que firmamos el 25, pero nuestro contrato inicia el 1 de junio. Y no le anotamos en ningún lado que es periodo de gracia. Y chin, le damos las llaves y el día 28 resulta que era una narcotiendita. ¿De quién creen que es la responsabilidad todavía? ¿No? ¿Nadie? Claro, abundancia del propietario. ¿Sí? Entonces, sí, exactamente también, Mayra, del dueño. Entonces, si queremos evitar eso, vamos a darle ese periodo de gracia, anotémoslo en el contrato y listo. ¿Ok? Obviamente es en la primera fracción el contrato, en la segunda que oportunamente se pagaron los impuestos. En la tercera, debemos acreditar cómo se adquirió el inmueble. Verónica, si realizas un acta de entrega donde especificas la entrega de llaves, ¿es válido? Sí, Verónica. Sin problema. Tú ya estás acreditando que le entregaste las llaves. Listo. Ahora, no nada más es la entrega de llaves, es la entrega del inmueble. ¿Ok? No nada más es una entrega de llaves, es una entrega del inmueble. De que desde ese momento le estás entregando la posesión. El que le den las llaves a alguien no significa que ya te está dando la posesión. ¿Ok? El siguiente punto, la autenticidad del contrato. Tendremos que presentar un contrato en original. Si no tenemos el contrato en original, no vamos a poder acreditar la buena fe. Ahora, aguas ahí con las firmas electrónicas. La única forma de acreditar la autenticidad de un contrato con firma electrónica es a través de la fiel. El impedimento real que tuvo para conocer que el bien afecto a la acción de extinción de dominio fue utilizado como instrumento, objeto o producto del hecho ilícito. Ahí vamos a tener, con nuestro contrato acreditamos que, que no sabíamos, que teníamos un impedimento para conocer cómo se utilizaba el inmueble. Sí, todos esos puntos son los que vamos a tener que acreditar para poder probar nuestra buena fe en caso de extinción de dominio. Y como ven, el que menos pasa, el que más evitan los propietarios es el pago de impuestos. Y es algo súper importante. ¿Alguna otra duda o pregunta? Gracias a ti. Hola, buenas tardes. ¿Puedes ahondar por qué queda exento el pago de impuesto al arrendamiento cuando es inmuebles, por favor? A ver, otra vez, perdón, no entendí la pregunta. ¿Por qué queda exento el pago de impuesto cuando es un inmueble sin amueblar? Pero es del IVA. Del IVA, no del ISR. No, solo del IVA, exacto. Todos los arrendamientos pagan ISR, todos. Ok. El IVA está exento solo en casa habitación sin amueblar. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Ahí no hay más
No hay más de un por qué. La ley es muy clara. Está exento de IVA solo casa habitación sin amueblar. Pero todos pagan ISR. Pongamos un ejemplo, ¿sale? De ISR de un local comercial. Tenemos un local comercial de una renta de 10,000, la misma renta de 10,000 que hemos manejado, ¿sale? Entonces, en esa renta de 10,000, el IVA es de 1,600 pesos. El ISR se calcula en los 10,000, no en los 11,600, en los 10,000. Y entonces el IVA es de 461.30. Lo que significa que el propietario va a estar depositándole al SAT 2,061 pesos con 30 centavos. Pero es importante que le señalen que de esos 2,000 que le va a depositar al SAT, 1,600 no son del propietario, porque él está recibiendo 11,600 porque le está cargando el IVA al inquilino. El IVA no es del propietario. Lo único que hace el propietario es cobrarlo y pagarlo, pero no es de él. Claro, puede disminuirlo, ¿sí? Ahí sí con facturas que haya de mejoras que haya realizado en el inmueble, pero solo el IVA. El ISR no lo va a restar. No sé si me di a entender. ¿Sí? Es decir, el IVA no es del propietario. El IVA solo lo cobra y lo paga. El que sí es de su dinero es el ISR. Ahora, ¿qué va a pasar o qué pasa en los arrendamientos en los cuales aparte cobramos el mantenimiento? Por darles un ejemplo. Aquí prácticamente lo que yo les puedo recomendar de entrada, el propietario va a pagar impuesto por lo que cobra. No importa qué tenga. Es decir, si el propietario recibe una renta de 23,000 pesos, pero 3,000 son de mantenimiento, va a pagar impuestos por 23,000 pesos. ¿Qué incluya? Al SAT no le importa. Si incluye el mantenimiento, si incluye luz, si incluye agua, al SAT no le importa. Tú estás recibiendo 23,000 pesos de renta. La factura de la administración la pueden meter para deducirlo, sí, pero en la contabilidad normal. En la ciega no se puede. Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejo? En este caso, ponerle el ejercicio. Digo, ya que tiene una tablita, le van a decir al inquilino, al propietario, ¿sabes qué? Si tú pagas, si a ti te depositan los 20,000, tú vas a pagar de impuestos 1,483. Si te depositan los 23 porque ya te depositan el mantenimiento, vas a pagar 1,899. La diferencia son prácticamente 400 pesos. Pero tú por 400 ya estás asegurando que te pagan un mantenimiento de 3,000. Si no te lo pagan y lo haces al revés, o sea, y nada más te pagan a ti los 20,000 y los 30,000 a la administración, con 2 meses que el inquilino te deje de pagar de mantenimiento, terminas perdiendo más que si hubieras pagado los impuestos de todo el año.
¿Alguna duda o pregunta? Roberto, hay una pregunta de Jorge Sí. Aguilar. ¿Quieres leerla o te la No, leo? ya la vi, gracias. Para el caso de arrendamientos entre una persona física y una moral, existe una retención de las 2/3 partes de IVA que resta el total a pagar del IVA causado. Ah, ok, ese es otro supuesto. En el caso de que una persona física le rente a una persona moral, existen las retenciones. En el caso del IVA, como bien dice Jorge Aguilar, se le va a retener las 2/3 partes del IVA. Es decir, yo como inquilino le retengo las 2/3 partes del IVA que él iba a pagar. Y él nada más va a pagar la otra tercera parte. Y del ISR le retengo el 10%. ¿Sí? Obviamente el propietario va a recuperarlo en su anual. Por dar un ejemplo, si le rento a una persona moral la misma renta de 10,000 pesos, ¿ok? La misma renta de 10,000 pesos, yo le voy a retener de ISR al propietario 1,000 pesos. Es decir, ya nada más de ahí le pago 9,000. Y de los 1,600 que le iba a pagar, saco las 2/3 partes. Aquí sí me... Una calculadora, permítanme. De los 1,600 pesos, lo multiplico por .66 y le retengo 1,056. Por lo tanto, yo nada más le voy a estar pagando al propietario 10,056 pesos. Lo voy a poner en pantalla, ¿eh? A ver si se ve. De los 10,000 pesos de renta, yo le retengo de ISR 1,000. Por lo tanto, le pago 9,000. ¿Sí? Y yo al SAT como inquilino, yo le deposito los otros 1,000. Yo como inquilino, no el propietario. Y después, de los 1,600 de IVA, yo como inquilino le voy a retener 1,056, más los 9,000 que le voy a pagar de la renta, yo le voy a depositar al propietario 10,056. ¿Sí? Y entonces, en ese caso, ya nada más el propietario le paga la diferencia de los 1,056 a los 600, son 543 pesos. El propietario solo le deposita al SAT 543 pesos. Y en su anual, recordemos que un propietario de 10,000 pagaba 461 pesos, pero yo lo retuve 1,000. Entonces, en la anual, todos estos piquitos de 530 y tantos pesos, 539, se me suman y es lo que sale con saldo a favor el propietario en una declaración anual. Pregunta Abundanza, tengo un caso, buscan una casa para centro de rehabilitación de adicciones. Al solicitar licencia de funcionamiento municipal ya se convierte en comercial y no habitacional. Para este caso ya se debería considerar la factura renta masiva en automático, sí, Abundanza.
ya no es habitacional. Ya genera IVA. De nada. ¿Dudas o preguntas? ¿Resolví bien tu duda o comentario, Jorge? Ok, perfecto. Bueno, ahí está. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? No. Pues muchas gracias a todos. Espero haber sido de ayuda. Y pues los dejo con Mari Carmen. Adelante, Mari Carmen, sin problema. Ah, no, nada más para darte las gracias y pues compartirles que ya próximamente cada jueves vamos a tener una charla de algún tema diferente en el comité de capacitaciones, que tú también formas parte de nuestro comité. Sí, justo acabo de entrar al comité y me tocó ese tema. Vamos a tener ahí bastantes temas. El siguiente es, me parece, no tengo la lista a la mano. ¿Tienes cuál es el siguiente, Mari Carmen? No, no lo tengo porque es que se movieron un poco, pero Cierto. nada más lo vamos a corroborar para que se les avise, pues vamos a tratar de que los jueves, terminando la capacitación, ya les anunciamos el próximo curso. Exacto, vamos a tomar las capacitaciones los días jueves para, pues es el día que creo que la mayoría puede. Entonces, pues estaremos retomando, dando las capacitaciones. Muchas gracias. Ahora me tocó empezar a mí, pero pues vamos a tener a varios de nuestros asociados, de nuestros compañeros, dando las capacitaciones. Ok, pues muchas gracias por tu exposición y muchas gracias por esa tablita. Y pues para el próximo jueves aquí nos estamos viendo. En breve les vamos a informar cuál es el curso. Y gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Hay un comentario. Muchas gracias a todos. Gracias, Copelia. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, Roberto. Hasta luego. A ustedes, hasta luego.